Bueno, entonces me presento yo. Saben que, bueno, no me conocen, digo, yo soy compositor básicamente, también toco instrumentos y demás, pero me he dedicado básicamente al estudio, a profundizar sobre creación musical. Hoy vine para hablar de música, para hablar de música vocal. No es la única parte de mi producción, la mayor parte de eso está basada en música instrumental. Pero la música vocal ha accedido a una parte de mi carrera de una manera, en el living de mi casa, es como una parte encarnada en mí, ¿no? Esa sonoridad del ensamble objeto vocal de solistas, desde el cual se fueron desplegando una serie de obras. Hoy traje 2, 3 para hablar de ellas, pero no voy a llegar, así que creo que no voy a llegar apenas a hablar de la obra. No te vi, entraste tarde. Bueno, ahora te presentas. Así que voy a empezar hablando de una de ellas, que es un objeto vocal. Si nos queda tiempo, si no tienen la cabeza muy quemada, podemos ver algo de la ópera, y si no charlamos, vamos bien. Voy a hablar un poco de eso, porque voy a hablar de las voces, voy a hablar para quién compuse esta obra, que no está solamente pensada en términos de registro, soprano 1, 2, 3, 4, sino Virginia, Lucía, compuse por así, ¿no? Y eso que impregna mi vida, que tiene que ver no solamente con la escritura en un sentido abstracto y teórico, sino con una escritura siempre direccionada, y creo que una de las características que propone también la música actual, la música siempre presente. No me gusta hablar de música contemporánea más, ese término, porque no tiene nada que ver. O sea, pienso que cuando uno dice música contemporánea ya se refiere mentalmente, aunque sea Stockhouse, qué sé yo, hasta héroes míos también, ¿no? Pero que tiene que ver con otra época, ¿no? Que es lo contemporáneo, es muy difícil de definir. Entonces vamos a hablar de música actual, de creación actual, y esa música tiene que ver, o ha estado basada en gran parte con el trabajo en colaboración, tanto con instrumentistas como cantantes, es decir, directamente pensar en quién es mi actor, quién va a trabajar conmigo, porque inmediatamente intentamos en esa relación establecer un feedback. Yo, primero que nada, agradecerle a los chicos, a Diego y Germán, realmente es un honor estar acá, un placer. Creo que es sumamente importante esto que están haciendo. Estuvieron aquí dando esta charla, una charla sobre el proyecto del año pasado, y no dudé ni un instante en venir a colaborar, porque creo que tiene que ver también con el mundo real del arte, ¿no? O sea, ¿qué pasa por fuera de las instituciones y qué pasa por fuera de la academia? Yo trabajo en la academia, vivimos de eso, es una parte importante de mi vida, también de la docencia, pero estamos realmente, o debemos estar sumidos también en un panorama que es mucho más vasto que la de sede, que es el mundo del arte real, y que no pasa solamente por un claustro, ¿no? Pasa por muchos otros lugares en todo caso, y que hace lugar a muchas otras formas de la experiencia humana. Entonces, bueno, tras esta breve presentación, vamos a entrar en tema. Entonces, la primera obra que vamos a hablar, yo puse el signo teatral de la representación simbólica de la música vocal en la escena. Voy a tratar de explicándome qué es lo que entiendo por palabras como representación, qué entiendo por símbolo, en definitiva por música vocal y escénica. Esta primera obra que vamos a escuchar no es una obra que fue pensada directamente para la escena, aunque su estreno en el CTC, que cuando se estrenó la obra, se hizo con una pequeña
puesta en escena muy discreta de un amigo, es un dramaturgo, actor, muy talentoso, con el cual me tocó trabajar en la ópera en el Gran Teatro de Oklahoma. Se llama Walter Iaco, director de teatro de acá de Buenos Aires, y Walter hizo como una especie de representación de la que luego hubo que limpiar muchísimo y dejar muchos gestos. En esa oportunidad estaba presente Juan Carlos Tolosa y me dice: sácale todas las acciones a esa obra, no quedan bien. Razón, razón. Y me volvió a recordar algo que yo siempre tuve presente y que no tiene que ver solamente, y voy a hablar específicamente de esta obra, con un teatro de acción del cuerpo, sino en lo que Berio, o Luciano Berio, entendía como un teatro de lo acústico, ¿no? El teatro acústico, en la relación acusmática, es decir, qué es lo que provocan los estímulos, tanto las palabras, no solo desde lo semántico, desde lo lingüístico, sino también desde lo acústico, ¿no? ¿Qué es lo que nos ocurre? ¿Qué suerte de representaciones tenemos a través de eso? Por lo tanto, lo teatral sí está implícito en esta obra. Tal vez empiezo hablando de esto, porque si llegamos a hablar de la ópera, ahí sí tengo que hablar de puesta en escena, tengo que hablar de una regia, tengo que hablar de dramaturgia, etc. O la otra obra que tenía pensada, que se llama El lugar de los hechos, que es una obra que combina ópera, cine, danza, realmente esos proyectos así ambiciosos que involucraban todas las áreas. Una obra que a mí personalmente me gustó mucho la experiencia de haberla transitado y que tuvo muy poco eco, o sea, se representó apenas 4 veces en Hasta Trince y ahí desapareció el proyecto como todo, pero bueno, es parte de nuestra prioridad. Esta obra es una obra vocal, una obra que interpretó Nonsen, que fue escrita para Nonsen y que tuvo una suerte un poco más, si quiere, más rica, ¿no? Pudo ser cantada en muchas oportunidades y demás, y bueno, fue creciendo la obra. Bueno, escribí esto para el culto del Latin Pacto. El texto como complejo de posibilidades de interacción semántica, lingüística y acústica. Las consecuencias de la declamación prosódica del tiempo y la apariencia que el tiempo de la oralidad adquiere en la música. Esto para mí es muy importante porque tiene que ver en cómo yo relaciono el texto en un lenguaje que de alguna manera le es propio, pero también le es ajeno, ¿no? Como por ejemplo el canto lírico. Acá abro un paréntesis y quiero decir que como compositor de la modernidad, así sería entre comillas contemporáneo, no tengo ningún prurito con el canto lírico, me fascina la lírica, me fascina la proyección de la voz en un teatro, me fascina todo lo que pasa en una caja torácica, en una garganta, cuando la voz se proyecta de esa manera. Y me fascina también las cualidades dramáticas bastante curiosas y de un extrañamiento muy particular de la lírica, ¿no? Que no tiene que ver con el lenguaje de la oralidad, es decir, como en el teatro de texto yo hablo prácticamente como en lo cotidiano. En la lírica pasa otra cosa, o sea, cuando una soprano se está muriendo durante 14 minutos, pasa otra cosa, entramos en un tiempo de la inducción de lo psicológico, en un tiempo onírico, en un tiempo que excede la representación directa, digamos, sugerida de lo cotidiano, sino que entramos en otro espacio, que entendido eso puede ser realmente muy singular y muy significativo, ¿no? Entenderlo de esa manera, ¿no? El teatro, muchos directores de teatro o que se dedican específicamente al teatro, porque también hay muchos como los chicos como Diego que han hecho los dos caminos entre la regia y el teatro, pero el director específico del teatro siente siempre un acto de extrañamiento al escuchar ópera. Es como que ven la ópera como
como una cosa rara, ¿no? Una figura cantando en un melisma, en una lámpara arriba. ¿Qué es eso? Bueno, creo que lo que de alguna manera imposibilita ciertas reglas del lenguaje cuando son transferidas a un código acústico, como una melodía, por ejemplo, o cualquier forma de expresión musical, puede generar al mismo tiempo un punto de interés. Bueno, ¿qué es esto que se me plantea, se me propone como dificultad? ¿Qué está pasando? ¿De dónde yo puedo extraer una tensión de esa dificultad y volverla a mi favor también desde el punto de vista creativo, expresivo, etc.? Bueno, todas esas cosas son las que me interesa, que las trataré de ir explicando con la partitura y con el texto propiamente musical. Bueno, la interacción de la sintaxis gramatical, o sea, propiamente el texto, y la musical. ¿Y cuáles son las derivaciones? ¿Qué pasa con la estructura del texto y qué pasa con la estructura de la música, ¿no? Cuando se combinan, cuando aparecen juntas, cómo se nutren, cómo se contrarrestan también, cómo se compensan y cómo discuten entre sí, ¿no? Como verán, soy bastante dialéctico en el fondo, siempre parto de premisas como de cuestionamiento, ¿no? El aprovechamiento de la voz cantada y de la expresión lírica que dije recién y de sus cualidades acústicas y dramáticas, bueno, son las premisas fundamentales para la composición de los cultos de Pablo, compuesta, dedicada para Nonce y para cada uno de los miembros de Nonce. Los cultos de Tiniparlos, el nombre viene de un texto de Francisco de Quevedo que se llama El culto de Tiniparlas, que es un texto satírico, cómico, que sería espantoso trasladar el sentido porque le enseña a hablar a la mujer culta. No tiene nada que ver con eso, lo aclaro, pero me pareció muy significativo, muy potente, digamos, la deformación de ese título a los cultos latinipardos. Los textos que yo utilizo para esta obra, bueno, voy a ir más ordenadamente. Estos son los movimientos de la obra. Tienen un cierto rasgo de comicidad también, pero están basados en aspectos que son estructuralmente claros desde lo musical o desde la función del texto. Estatutos modulatorios, porque yo partí de varios textos. Para esta obra utilicé como un pastillo, ¿no? Una especie de colar, en el cual prácticamente masacré el texto, desarmé y usé a la más pura conveniencia. Ya vamos a hablar de este tema y por ahí hasta de la suerte que les toca correr al compositor y a los escritores de poder trabajar en conjunto una obra de un proceso serio, ¿no? Los estatutos, ¿por qué utilicé los estatutos de la Real Academia Española para partir? Imaginé que era un grupo de letrados, de cultos, que se juntaban a discutir sobre su lengua. Entonces se juntan a discutir sobre castellano, sobre las bondades de la lengua, sobre las características que lo hacen particular, empiezan a pavonearse en un momento, generan una especie de acto de indulgencia sobre la lengua, repiten cosas, le hablan al rey, ¿no? Están dedicados a todos los textos, ¿no? en la época, y van pasando por diferentes estados anímicos, ¿no? Estatutos modulatorios porque la modulación como concepto, es decir, la edición como proceso, los aspectos no solo la edición del lenguaje, sino la edición, los aspectos propiamente de la modulación en términos musicales, modulación rítmica, modulación armónica, modulación métrica, etc., están presentes. Homofónica fluida, porque realmente es una homofonía estructural, un canto coral en acordes simultáneos, es una homofonía, o sea, acordes plaqué, que entre medio pasa como una línea fluida, ¿no?
especie de canto que va por fuera de la estructura rítmica. Una vez fui a la radio y el locutor lo presentó como homofóbico fluido. Canónico, fractálico, pero no tanto de esto último, una especie de, eso también es especie de situación satírica entre lo canónico, como el seguimiento de la regla, ¿no? del canon, un seguimiento ordenado, pero que de alguna manera empieza a transformarse en caos. Fractálico, porque podría decirse que de la estructura se deriva que las pequeñas partes son iguales a las macro, pero esto no ocurre en verdad en su totalidad, es una falacia, una mentira, por eso no tanto de este grupo. Y el sincronismo lineal curvado, más un llamado de atención al autor, porque este movimiento está basado casi toda la obra en la flexibilidad de la curva, ¿no? las tensiones dinámicas de la curva a la altura y ciertas pronunciaciones del lenguaje en torno a una dinámica flexible del acento. Yo siento que cuando manejo el texto se habrán dado cuenta que mi acento, ¿no? Los ángeles. Yo siento que escribo en cordobés, que tengo inflexiones de cordobés y les voy a marcar un par a ver si ustedes están de acuerdo y si tengo razón. Tenemos una tendencia los cordobeses a prolongar y a curvar las sílabas centrales de las palabras y bueno, la tensión de la curva, esa que estudió Xenakis en el flujo de las cuerdas a partir de la estocástica, de la arquitectura y un montón de aspectos, siempre me ha interesado como concepto, como forma conectiva de la curva, más allá de las transiciones modulatorias a partir de un elemento de elipsis, ¿no? Como puede ser la armonía, la nota común, saltar de un acorde a otro, etc., ¿no? Es decir, cómo se conecta el lenguaje a través de un campo fluido que tiene que ver con un comportamiento dinámico de curva. Se va a ver y se va a escuchar. Más un llamado de atención al autor, porque yo quería que acá una de las cantantes se sublevara del ensamble y se parara y me empezara a variar. Acá hay demasiado texto para mi gusto, demasiada sílaba, demasiada... se empieza como a levantar un fervor, yo lo voy a explicar más en su movimiento, en el cual tenía que levantarse y señalarme a mí. Por suerte desistí completamente de esa pésima idea, solo quedé en el título. Es una obra que no tiene interacción con el público, mucho menos con el autor, pero quedó en su título y fue como una especie de juego que sí pasa más a lo dramático de la obra. El que queda el tenor en ese momento, Martín Díaz, Alejandro Spies, barítono, Javier Lescano, barítono. Bueno, para esas obras fue trabajar. Yo trabajé con ellos, les consulté a ellos, trabajé sobre sus registros, vi particularidades y de eso de aquí sale la obra también, ¿no? Por decirles algo, en dos de los movimientos, los barítonos, el barítono 2, Javier Lescano y Martín Díaz trabajan con falsetes, es decir, en registro de contratenor. Lo hice porque ellos dos lo podían hacer también, igual que la voz de Virginia, igual que ciertas cuestiones que hace Juan, Martín, Valerio, ¿no? Todos tienen características que yo aproveché muy específicamente. ¿Qué quiero decir con esto? La obra está muy dedicada a ellos. Yo no sé si algún día otro ensamble le hago volver a cantar. En general, estas cosas son bastante improbables. Pero considero que en el caso que alguien se decida hacerla, se buscará la manera y se hará, porque la música ya está hecha. O sea, uno, más allá de esa especificidad, siempre termina trabajando con cantantes, voces, no son marcianos, con cantantes que tienen más o menos relaciones no sé, de su paso en determinado registro,
ciertas características. Se puede arreglar para otras voces. De hecho, el ensamble de esta primera formación ha seguido mutando y ahora se ha seguido cantando, ¿no? Pero bueno, ahí no se ve, pero al costado están todos los nombres. Tengo acá partituras. Tengo pocas, pero quieren ver de dos, pero bueno, algunos de los textos que utilicé para la obra. Acá viene uno de los temas centrales que los mostré a ustedes también. Yo en esta obra no conté con escritores, con artífices, digamos, textual, lingüístico de la misma, así que apelé a muy diversos textos que hacían sentido para mí con un poco el contexto que yo quería darle en un sentido dramático a toda la obra. Empecé por una frase de Leonid Artaud, Van Gogh Suicidado por la sociedad, que dice: el arte es delirio y organización del delirio. Eso es el arte. Y así empieza la obra, así con esa frase. A lo que deberíamos preguntarnos siempre qué es el arte, ¿no? Algo que tan difícil de dilucidar ha sido en todos los contextos, que lo sigue siendo y que probablemente nuestro motor. Es decir, ¿por qué dedico tanto tiempo? Si me apuran, les tengo que decir ahora así de una idea que no tengo la más remota idea. Lo hago porque lo tengo que hacer. No sé. Entonces, me gusta esta idea de cómo, en principio, la materia artística se puede organizar a partir de un aspecto que es en apariencia caótico. Tampoco sabemos mucho de qué es el caos, ¿no? Muchos científicos lo determinan como una forma muy compleja de orden también. Entonces, me interesa esa cosa de buscar en el caos, buscar en esa polivalencia de sentidos y empezar a descartar, a purificar, a unir, a solucionar, a encontrarle sentido, a encontrarle la vuelta, a encontrarle los nexos a la cosa. La fundación de los estatutos de la Real Academia Española, yo había imaginado que este grupo era un grupo que cantaba mirándose y diciéndose cosas, ¿no? O sea, diciéndose, demostrando su sapiencia, un poco lo que pasa en algunas mesas de la RAE cuando hay debate sobre el idioma, ¿no? Esa cosa definitoria, ¿no? Bueno, y que también genera tanto cuestionamiento de forma permanente, ¿no? Bueno, ¿qué es la lengua? ¿Por qué esta palabra sí? ¿Por qué esta palabra no? Entonces, también por momentos me di como el gusto de meter palabras pequeñas, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, este texto, porque me resultó muy hermoso, de gramática de la lengua castellana de Antonio Nebrija, el primer texto de gramática que aparece de lengua castellana. Ahora voy a citar una frase de eso. 1600 de Deleuze Guattari, porque es un texto crítico, muy citado, pero no sé si tanto desde este lugar, en el cual, como tantos textos, que realmente hace el cuestionamiento de todas las filosofías contemporáneas, que tienen que ver con preguntarse qué es el lenguaje, ¿no? No solo el lenguaje como herramienta motora de la comunicación,
sino el lenguaje como prisión, el lenguaje como cárcel. Es decir, eso que hasta tanto no lo dominamos, ¿no?, nos domina a nosotros. Parte de las reflexiones en las cuales entra Deleuze y el mismo ese. Y bueno, también la utilización de muchos diccionarios, diferentes diccionarios. Ahí les voy a contar algo interesante respecto a eso de los diccionarios. Bueno, tratamiento de modelación por adición y curva. Voy a pasar esto. Todos estos son aspectos que tienen que ver con la relación en los niveles lingüísticos de esos superhéroes que decían, que marcaron a mi generación, entiendo que muchas otras, mucho más recientes, no. Pero el desplazamiento también del problema, no solamente semántico de la palabra, sino fonológico, acústico, ¿no? Y que es de tanto aprovechamiento desde el punto de vista musical. Bueno, a nivel fonético, estudio de la realización alofónica individual de dichos fonemas, es decir, cómo los sonidos también se diferencian entre sí y provocan relaciones de construcción entre sí, ¿no? Entonces, muchos de los textos están construidos para generar relaciones no solamente de sentido, sino relaciones de fonación acústica, ¿no? Hay momentos en donde utilizo todas palabras con F, por ejemplo, ¿no? Bisilábicas y con F, que empiecen con F, por ejemplo, que empiecen con J. Es decir, buscaba utilizar palabras que fueran bastante propias a nuestra lengua también, ¿no? O características específicas de la fonación de nuestra lengua. Bueno, morfología, sintaxis, lexicología, etcétera, fraseología, todos estos son aspectos que ciertamente aparecen en la obra, y sobre todo un aspecto que tiene que ver con la prosodia, es decir, establecer relaciones o funciones temporales a partir de la declamación de la palabra. Para esto utilicé varias estrategias, acá no se ve bien, pero se buscan, por ejemplo, en el primer movimiento hacia el final, bueno, desde la página 9 del final último sistema, en la página siguiente, que dice academicismo, acondicionamiento, acuerdo extraordinario, estatuto, excelentísimo, acondicionamiento de la lengua. Bueno, son todas palabras que están basadas en una estructuración silábica por cantidad de sílabas que a la vez, al ser inducidas a un tiempo fijo, subdivididas siempre en negra, fijas, generan esa palabra de diferentes cantidades de sílabas, proporciones que generan aceleración y desaceleración del texto en la línea melódica. ¿Entienden? A ver si lo puedo hacer. Sería por ejemplo, ven que van 6 hilos, 7 hilos, 4 hilos, 6 hilos. Entonces dice, antes me salía esto, academicismo, acondicionamiento, acuerdo extraordinario, estatuto, excelentísimo, ¿no? Sí, la cantidad de sílabas coinciden con una función que genera una aceleración y una desaceleración rítmica de la melodía en un tiempo fijo. Pero al mismo tiempo, esas palabras que yo busqué que tengan sentido entre sí en relación a lo que yo vengo diciendo. ¿Vos tenías ya compuesto la música? No.
Sí. Bueno, esta idea lineal, una curva en la que un grupo de personas, de letrados, se juntan a discutir sobre la lengua. Se empiezan a pelear, discuten, surgen las miserias humanas, la envidia, la admiración, la extrema, el desprecio. Aparecen muchas cosas que querían tratarlas a partir de eso. El cuestionamiento de la lengua como cláusula. Por ejemplo, acelerar el ritmo musicalmente. Tiene que ver con muchas cosas. Voy a mostrar, por ejemplo, en el tercer movimiento, cuando llegue, por ejemplo, una forma de representación del misterio. O sea, no solamente en la aceleración del tiempo, sino también en la aceleración del registro hacia los registros más jodidos, que son el registro agudo, también desde el punto de vista de lo audible, y lo que provoca eso en nosotros a niveles perceptuales, ¿no? ¿Y ahí cuando tienen que elegir palabras? Bueno, eso fue todo un trabajo de filigrana, realmente, porque ¿cómo las elegí? Usé una herramienta que me da un poco pudor confesarlo, pero está buenísima, que es un diccionario que está online, ¿no? Donde uno pone palabras que empiecen con tal sílaba y que terminen con tal otra, y ver qué cantidad de sílabas tiene. O sea, uno pone 6 sílabas, busquen el diccionario. Sí. Entonces yo ponía palabras bisilábicas. Fíjense que yo encontré eso buscando un diccionario de antónimos y sinónimos online, nada más. Y dije, qué herramienta esto, Max MSG, sí, maravilloso. O sea, y que por supuesto luego hay que filtrar, ¿no? Uno encuentra por encontrar, ¿no es cierto? Palabras que van a construir luego el sentido, pero que tienen que ver con las herramientas actuales también, ¿no? O sea, con qué contamos ahora, y que realmente es muy democrático, porque están a la mano de cualquier hijo de vecino. Marco, tengo una pregunta. ¿Qué es la representación para vos? Bueno, para mí cuando hablo de representación, hago referencia a la diferencia que existe en la función de imitación y representación, ¿no? Y para eso creo que hay que remontarse al orden de lo aristotélico y lo platónico, es decir, como para Aristóteles, digamos, el arte era imitación de la naturaleza, por lo tanto se le tenía que parecer lo más posible. Y después viene Platón y dice, no, acá, sin utilizar, no sé si existía el concepto de metáfora en ese momento, pero el arte no puede ser una imitación, ¿no? Es un estado representativo que le excede en muchos casos, ¿no? Que nos invade de muchos otros aspectos, ¿no? Algo similar, que es lo que plantea Nietzsche luego, mucho después, entre lo apolíneo y lo dionisíaco, que dice, dejémonos joder, el arte no es apolíneo, el arte es dionisíaco, es caos, ¿no? Y ahí por eso también aparece Artaud también como concepto, porque bueno, Artaud, aparte de ser genial, era esquizoide, ¿no? Y cómo a través de, incluso de la obra, ordena el pensamiento, ¿no? Si uno en verdad se pusiera a contar, o si tuviera una cámara que lo filma mientras uno está componiendo, sería tan lamentable, tan poco glamoroso, ¿no? No sé qué piensa la gente de todo eso, porque uno está entrando en tantos estados, ¿no? Pero sí. Yo puedo contar algo de esto. Sí. Yo tengo una niña, cumplió 3 años hace poco, y esto que decía delicado, medio chistoso. En un momento la vi haciendo algunos gestos o movimientos. ¿Qué te pasa? Y mi señora me dice, yo lo que hacemos cuando
Así que hay que tener cuidado los que tienen niños, ser un poco alejados, digamos, ¿no? Chicos, no hagan esto en sus casas. El famoso. Nosotros no tenemos una palabra. En ese momento no. Bueno, ¿qué pasa con la relación? Bueno, he hablado un poco muy groseramente de alguna parte del aspecto temporal. Creo que se va terminando, lo vamos a ir hablando a medida que escuchemos los movimientos por movimiento, pero ¿qué pasa con la parte propiamente acústica, el lenguaje musical, que tiene que ver con la relación de la armonía, la altura, etc.? Como premisa también me impuse para esta obra y para la mayoría de mis trabajos, trato de encontrar una lógica orgánica de ir al encuentro de qué es lo necesario para la obra y no partir de un sistema determinantes de altura o fijo de lo que sea. Porque mi hipótesis o mi estado hipotético antes de componer realmente puede ser muy pobre a la hora de evaluarse con lo real, con lo sustancial, qué es lo que necesito para que ocurra. Entonces, como premisa en general, trazo planteo hipotético, escribo cantidad de texto, lo que sea, pero siempre pretendiendo, buscando o tratando de sentir que voy a tener la suficiente flexibilidad como para poder reaccionar a las contingencias, ¿no? Es esa famosa frase de Boulez, ¿no? Que luego la copió Gandini, que es cuando el imprevisto se torna necesario. Es decir, cuando ocurre algo que estaba fuera de nuestros planes y pone en juego un aspecto que es tan importante como el técnico, que tiene que ver con la intuición, ¿no? El mecanismo de intuición es poder darse cuenta antes de evaluar todas las consecuencias que esto es necesario. ¿Por qué? Porque lo intuyo, porque sé que esto me va a llevar a algo que todavía no vi, pero ya empiezo a sentir algo como que me va a acercar a ese algo. Creo que es muy importante ese desarrollo intuitivo, no es que me quiera hacer el intuitivo, es algo que lucho continuamente, permanentemente, pero que para mí es un aspecto muy importante. Evaluar la intuición dentro de las lógicas también de la técnica, ¿no? Porque bueno, obviamente que sin técnica tampoco llegamos a ningún lado, pero sin instinto, sin intuición, sabemos que está lleno de obras técnicas que pasa una gran cosa anodina, fría, simplemente, y hay cosas recontra expresivas que no tienen sustento, no tiene técnica. No tienen la técnica suficiente ni siquiera como para que llegue a expresar, ¿no? Quiero decir, técnica no es lo que nos brinda la academia. Acabo de terminar de ver un documental de Camarón de la Isla, que se recomiendo. Bueno, un gitano, ahí cantando en la isla. Vayan a ver lo que hacen. Estamos estudiando la voz. Bueno, pero por más que no llegue a la escuela o lo que fuera, se lo pasó estudiando toda su vida a todos los cantadores que pudo ver y asimilar, estudiándolo, copiándolo, imitándolo, trabajándolo, reinterpretándolo, representándolo. Bueno, entonces es preciso usar la práctica modal, la uso, es preciso utilizar organizaciones de altura seriales, la uso, es preciso utilizar microtonos, en este caso acá los uso. La materia en sí acústica tiene que ver también su necesidad con la relación expresiva a la cual yo quiero acceder. Creo que hay materias que son propicias para ciertas cosas y para nada para ciertas otras, o por lo menos no en determinados contextos. Entonces
trato de establecer códigos que sean fluidos entre diferentes formas de... Y no me gusta llamarle lenguajes armónicos porque no lo son, sino con formas de codificación y tipificación de la altura en el tiempo. Llevaría 2 semanas a hablar de la armonía de esta obra. La declamación fonética vocal tímbrica tiene que ver con el estudio de fonación de la palabra, del lenguaje, para provocar un algo acústico directamente. Por ejemplo, la inflexión de la A, E, I, O, U, A, E, I, O, ¿no? Como forma de tensión, las formas de relación entre la producción de sonidos nasales o sonidos guturales, o sonidos para generar también diferentes apreciaciones del espacio. Ven que dicen TP o N, por ejemplo. Bueno, destapando la boca o yendo desde la nasal a tapando la nariz, al ordinario, ¿no? O hacer ese tipo de movimiento también para provocar diferentes formas de articulación, en este caso sobre un melisma o sobre una declamación silábica. Acá está diciendo delirio, pero la palabra delirio se va deformando. Silábico-tímbrica, quiere decir que es lo que le expresaba recién, ¿no? Palabras que comiencen con, en esta parte, una soprano y un contralto, van declamando palabras que empiezan con J, por ejemplo, ¿no? Bisilábica, ¿no? No me acuerdo, pero jacta, jade, jade, jerga, etc., ¿no? 2 palabras bisilábicas con J. Esas son para ese tipo de construcción, utilizo ese diccionario que mencionamos. Bueno, ciertas formas de declamación, acá no sé si se va a ver, pero este es el segundo movimiento, lo pueden ver ahí. Este es el homofónico. Homofónica fluida, que es una las voces en general tienen un tratamiento por pares. Esta obra está muy trabajada desde una dinámica de dúo, que luego no se entiende así en la resultante, pero sí en el aspecto estructural van a darse cuenta que está bastante trabajada por pares, aparte porque es un octeto, una formación, el octeto compleja. Yo la verdad que como forma de cámara de música prefiero ese respeto, incluso la formación medievalista del quinteto, parece que es más aireada, deja más liviandad, el octeto es muy masivo, ¿no? Pero bueno, fue como mafia, así, escribir para los 8 en tuve opción. Entonces, ven que la soprano 1, alto 1, tenor 1, barítono 1 van haciendo el ritmo, ¿no? Bisilábico de todas palabras que comienzan con F. Y en medio aparece una frase también que dice dónde están los libros, dónde están las palabras. Para mí me pareció una reflexión de tiempo filosófica increíble. En realidad se le escuché a un tipo que entró a una biblioteca. Yo estaba en la biblioteca y entra un tipo desesperado y dice: ¿dónde están los libros? Y claro, rodeado de libros, ¿no? Y yo dije, además una biblioteca vacía, porque ya nadie va a la biblioteca, ¿no? Entonces dije, qué loco esto. ¿Dónde están los libros? ¿Dónde están las palabras? Ayer hablábamos con eso, con un colega que para mi generación era todo un problema conseguir una partitura. Teníamos que hacer 20.000 kilómetros hasta Canadá para dar una partitura. Y yo a mis alumnos les suelo dar 50 gigas de partitura.
partitura más o menos, que no lo ven nunca, jamás lo ven, porque lo tienen ahí a mano, ¿no? Entonces me pregunté sobre esto, ¿no? Sobre el despojamiento de la palabra, de la biblioteca, su desolación actual, su estado. Eso es lo que construye esto. Entonces hay una voz central que es reflexiva y otra que es impositiva, que es, están diciendo con toda seguridad que estas son las palabras de nuestra lengua que empiezan con F. Y acá sí hay palabras que aparecen en el diccionario de la RAI y otras no. Por ejemplo, bueno, foca, foco, falo, feto, fruto, falcon, verde, pero no está falso, bueno, el tercer, entonces esta es la declamación prosódica y adecuación métrico-rítmica, lo que les decía recién, de adecuar el ritmo del texto, o sea, la prosodia, adecuar la prosodia gramatical a la prosodia rítmica textual, es decir, cómo puedo generar aceleraciones o desaceleraciones simplemente en decir, manteniendo una pulsación estable. Eso está trabajado después a lo largo del cuerpo movimiento. Bueno, esto es un poco lo que yo les conté. Y ya, vamos a escucharla y vamos hablando sobre la política. Entonces, no se ve nada, es decir, cómo lo nasal implica una forma de timbramiento, por lo tanto de alejamiento, y factor dinámico también, por supuesto, en la obra es muy importante de interpretarlo, es decir, cantar fuerte, cantar piano, en todos sus matices. Es una obra realmente contrapuntística, o sea, el contrapunto es un poco de esencia de este discurso. Quiero decir que cuando hablo de contrapunto, siempre he tenido muy claro para mí eso. También desde la academia yo discuto mucho, que lamentablemente en todos lados se empieza como a prescindir de todas esas materias formativas como contrapunto, armonía, ¿no? Que son muy importantes porque son estudios de la limitación, ¿no? El contrapunto tiene reglas muy estrictas que tienen que seguir y no puede salirse de ahí. Y muchas veces hay una suerte como de falacia en entender que la libertad absoluta del material o de posibilidades es la libertad, ¿no? Suele ser bastante carcelario a veces, ¿no? Digo, tengo todo, termino por no hacer nada. Entonces, muchas de estas reglas, como el contrapunto, las situaciones que se dan en los mismos títulos, ¿no? La modulación, la homofonía, el contrapunto, la curva, la división, etc. Son aspectos que de alguna manera condicionan. Digo, bueno, yo voy a hacer esto, voy a expresar esto con esto. ¿Se entiende? Porque si no es todo demasiado vasto, demasiadas posibilidades. Y además que en la limitación uno también despliega el imaginario. Si yo parto de tenerlo todo, empiezo como a decir, bueno, pero ¿qué hago? ¿No? Entonces, al restringir sobre ciertos aspectos como lo contrapuntístico, lo homofónico, etc., yo empiezo también a definir qué apariencia va a tener la construcción ya a nivel musical. Aparece entonces esto, el texto de Artaud, que dice el arte del delirio
organización del delirio, aparece un texto que le dedica al conde, no sé qué, no me acuerdo, al marqués de Villegas, en los estatutos de la Academia Española. Es un dúo que aparece entre los barítonos que van a escuchar. Yo quería que tuviera como una apariencia de bajo de Van Halen, pero agudo, ¿no? Y que fuera como combinándose un dúo de barítono en esa lógica rítmica. Estos personajes por momentos tartamudean también, son tartamudos. Creo que el tartamudeo también es parte de nuestra presión psicológica, ¿no? De quedar retenido en el tiempo y de repente se suelta y se genera como una suerte de provocación sobre el tiempo, ¿no? Cuando suelta la palabra, ¿no? Trabajé mucho de eso en la ópera también, el tema del apareamiento de las voces, eran una pareja del siamés, ¿no? Y luego son los mismos dos personajes para los que están escritos, que luego leí, nadie tiene hermanos siameses, ¿no? Por cualquier cosa, no me quiero meter en esto, pero yo leí que los siameses hablan completándose, nunca interrumpiéndose, que aparecen mucho también en muchos gemelos, ¿no? Es decir, se habla pero nunca quizás una opina y el otro ya tienen una gimnasia, ¿no? Bueno, entonces trabajé un poco esa dinámica en el una simbiosis, un paréntesis, un conocido justo el otro día tiene dos nenes de 5 años gemelos. Sí. Lo que tienen es que se confunden con el otro. Entonces a uno le picaba la espalda y le dice al hermano, date vuelta. Para mirar la espalda. Entonces tiene esas operaciones les producen, que debe ser muy fuerte. Tenés un espejo todo el tiempo al lado o enfrente, digamos. Se debe armar una cosa. Sí, verlo de afuera debe ser maravilloso, adentro no está pegado. No, pero que uno, por supuesto, es maravilloso, es como el trabajo de observación, ¿no? Sí, sí. La vez pasada hablamos de esto del efecto del humor, ¿no? El humor suele ser cruel. No sé, en el estándar, Sí. más crudo, muchas veces se meten con temas súper jodidos que saltan del público y tienen que salir a pedir disculpas, ¿no? El humor, no sé, uno acusa otro, ¿no? Bromea hasta con la muerte de su hermano. Es complejo, bueno. La obra creo que tiene humor, un humor dramático, crítico. Bueno, el dúo aparece a partir de el dúo que les digo, ¿no? A partir de acá. Compás. Sí. Compás 17, 18, 19, 20. A partir del 20 todo por abajo va el dúo de los barítonos. Y sobre eso van diferentes construcciones, donde van unas que van la soprano, el contrato, nombrando el número del estatuto, luego empiezan a decir la entonación prosódica lineal. Y bueno, ya lo vamos descubriendo, pero lo que escuchamos tiene muchas cosas, pero hacia el final me interesa un poco explicar qué es lo que ocurre. Quería un gran nivel de exaltación, pero también que expusiera un poco de lo que estamos hablando. Y ahí son los puntos difíciles de la obra desde el punto de vista de la composición, porque ahí es donde tuve que unir sentidos, ¿no? Encontrar palabras que tuvieran diferente inflexión temporal rítmica y que me hicieran un sentido también del texto. Por eso dice academicismo, acondicionamiento, ¿no? Acuerdo extraordinario, estatuto excelentísimo, acondicionamiento, acuerdo extraordinario, estatuto excelentísimo. Y vuelve sobre la frase delirio, organización, sobre el mismo lugar que nombres. Bueno, escuchamos y me preguntan.
Bueno, una de las cuestiones también que tienen que ver con el tratamiento tímbrico de la palabra, también está asociada a las formas de declamación consonantes, ¿no? Es decir, como la F, la F, generan transiciones, por ejemplo, del ruido, de los niveles más ruidosos de la palabra hacia los niveles más fonéticos, más tímbricos, por decir, ¿no? O por ejemplo, modular una consonante hacia la N, y se va perdiendo, ¿no? Es decir, que hay un juego, es lo que Berio hablaba como en relación a las secuencias, ¿no? Como, no sé, Archives of London y todas esas obras, casi como una cualidad casi electrónica, ¿no? Muy influenciada por el camino de la música electroacústica también, en mi caso. Te iba a hacer una pregunta, pensé que por ahí también una tontería, pero... por ese lado. Sí, como obviamente de dónde vengo, pero escucho algunos procesos donde escucho, no sé, LFOs, o sea, filtros, esto que decís del ruido. Sí, total. No me quería meter con eso, pero yo trabajo mucho, tengo de hecho, Martín sabe, estuve trabajando con sintetizadores analógicos, ¿no?
Y hay gran parte de los procesos que son estudios que se hacen con osciladores de baja frecuencia. Es decir, generar procesos de fricción con osciladores de baja frecuencia. Baja frecuencia quiere decir que están dentro del orden perceptual de lo que podemos captar como una frecuencia rítmica y que ya no se transforma en la altura, ¿no? ¿Saben? Por lo menos son músicos que lo que entendemos por nota o por altura precisamente se basa en la relación básica de al menos, se dice 20 Hz, pero abajo ya se escucha. Digo esto porque hace poco compuse una obra para el órgano del CCK y tiene un Do abajo de 16 Hz. Más o menos se escucha como un Do, pero básicamente se escucha como ritmo, más rápido, ¿no? Son 16 Hz por segundo, no son 16 formas particulares. Lo que habla Stockhausen de continuo. Exactamente. Es el texto de Stockhausen, que se llama ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, es decir, la función entre la relación perceptual del ritmo, como ritmo, o el ritmo percibido como altura. Por eso es que digo que trabajo ahora en relación con LFO, que son los osciladores de baja frecuencia, que me permiten modular estructuras que generan fricción y que provocan musicalmente también. Bueno, no me quería meter tan en lo técnico de ahí porque ahí se pone medio pesado. Si quieren, a que les interese lo que estaba. Pero sí, vale. Bueno, escuchamos a Mónica Fluido. Pero bueno, la idea de esta obra, de este movimiento, tiene realmente como un trazo formal muy claro, ¿no? Casi todos son muy claros. En este caso una directriz ascendente, ¿no? Que se va hacia el agudo, cada vez tensionando más hacia el agudo, y luego hay un corte abrupto sobre el cual se genera una tensión por liberación de la tensión, aparece ruido, aparece como aire, luego de la F, y luego vuelve a atacar todos juntos ya en el registro instalado, en el registro sobreagudo, el soprano está muy abierto, y escucharon que donde están los libros también está cantado como una fonación a lo media sui generis, haciendo esto, tiene un trémolo. No, es así. Y hay una cosa curiosa también, hay Martín por ahí que puede interesar de lo acústico,
que es que cuando el registro de las voces se va abriendo hacia el agudo, ya no puede fonar más las sílabas. Entonces canta. Canta exactamente eso. Hay un límite en donde solamente entona el color de la vocal, pero el sentido lo completa el resto de las voces que dicen la palabra. Entonces se arma. Es como una construcción de la palabra de forma espectral. Pero esas voces ya no las pueden pronunciar. Entonces, bueno, luego de esta tensión dramática, ¿no?, que llegan como ese paroxismo tensional en el registro, viene toda una parte reflexiva ahora de la obra, que es el movimiento que sigue, que es canónico fractálico, pero no tanto de esto último. Bueno, este texto es bastante difícil para mí de explicarlo, porque es bastante delirante, de hecho, pero empieza así. Después de esa esto en mi imaginario dramático, como yo lo pensé, ese segundo movimiento de mucha jactancia, viene como un momento reflexivo ahora, ¿no? Vuelve a tomar la palabra, dice ¿dónde están las palabras? Dice ¿dónde el lenguaje se apropia del ser? Esto también está muy inspirado en la filosofía de Heidegger, ¿no? Un filósofo bastante nefasto ideológicamente, pero muy brillante, que reflexionaba en un texto hace más de 6 tiempos sobre la apropiación del lenguaje. También es decir, que no somos dueños de lo que decimos hasta tanto no ponemos en crisis y cuestionamiento del lenguaje. Es decir, hablamos boca de jarro, hablamos como, ¿por qué estoy diciendo que estoy? Porque lo dijo mi viejo, porque lo dijo mi mamá, porque lo escuché en la tele. Es decir, el lenguaje es un ente inductivo casi, ¿no? Entonces, bueno, empieza con esa frase que dice en donde el lenguaje se apropia del ser. Luego de eso aparecen las voces de los barítonos y tenor como contratenores cantando, donde dicen ahora el verbo, ahora la palabra. Está muy tomado en Nebrija, también hizo el texto de la gramática castellana. Y bueno, ahí hay unas voces que se empiezan a volver como teóricas. Prosodia del griego, sacando la palabra, quiere decir en latín acento, quasi canto, porque como decía Bocchio en música, el que habla es el poeta y el que canta le decimos música, ¿no? Eso dice la gramática de Nebrija, ¿no? Aquel que habla le llamamos poeta y aquel que canta le decimos música. No era la definición de la época, bueno, en realidad no estaba muy definido que era un músico y que era un poeta, ¿no? Que es todo un tema interesantísimo de debate. En unas jornadas de ópera que tuve el año pasado en Córdoba se planteó esto, ¿no? ¿En qué momento la poesía se desprende del lenguaje cantado, de lo poético, de las palabras, ¿no? Es muy interesante. Luego, las voces de soprano 1 y alto 2 simplemente repiten las vocales. Vuelve esto ahora el verbo, ahora la palabra, en un tenor y un barítono. Y a partir de la letra F, en la página 21, empieza como a aparecer este texto de 1000 mesetas, que es un texto crítico, que dice la orden siempre está basada en órdenes, por eso redundancia. Luego dice una frase
pareció, porque en realidad se disputarían son como dos viejos histéricos en un momento que se empiezan a dar manija teórica, terminan realmente en un nivel tan oscuro de la reflexión que bueno, quise tomarlo como humor, pero no desde un punto de vista respetuoso, pero quise como un poco expresar esa desesperación, esa histeria, desde un punto de vista dramático, porque dice, a los niños le damos lápices y cuadernos como los obreros, picos y palas, etc. ¿no? Cuestiona todo, desde la palabra hasta la forma que se educan los niños, en fin. Y eso obviamente lo traduje a las voces agudas, porque me parece que son las que más portan esa tensión del discurso acústico hacia un nivel más tensional. Y las voces bajas van generando una fluctuación más teórica. Dice, vuelve el tema de la formación prosódica en lo rítmico, exhibicionismo espectacular contemporáneo, hispanoamericano, conspirativo, diccionario, acondicionamiento de la lengua, dice el texto. O sea, hace sentido desde el punto de vista constructivo también, pero en relación a todo lo que voy tratando. Y la voz de la soprano 1, fíjense, por este número es muy agudo, termina en un fa sobre agudo ahí arriba, ¿cómo? Antes de hacer sol, sí. Antes de hacer sol. Sí, final de la última nota. Pero antes tenemos sol, sí. Más agudo. Más agudo, sí. Pero bueno, yo quería que tuviera una apariencia como algo que termina en el quirófano con el último signo militar que le dan un ecocardiograma, ¿no? Que termina con la frecuencia O. Muerte de soprano. Bueno, vamos a escucharlo. Es muy canónico la obra, está basada en dúo con escritura van a escuchar también la apariencia en el barítono del tenor también, los señores. No canta Ale. No hace falsete, pero después terminó haciendo falsete. Hace Javier, el barítono más bajo, el 2, y Martín, eran dos, antes de falsete. No entiendo nada.
acá se escucha también mucho esto que hablaba del tratamiento del espacio curvado, ¿no? Cómo manejar, digamos, el discurso, de alguna manera extrapolarlo solamente de lo melódico en sí, para que la forma de trabajar también el registro tenga aún más sentido de lo dramático también, ¿no? Bueno, cuando caen las voces que se desvanecen y queda la voz prendida, ese acople en la soprano. Ahí en esa parte creo que se escucha esa aceleración del texto, que no es una aceleración agógica propiamente, sino que es una aceleración prosódica, que provoca ese efecto. Bueno, y el último movimiento, ¿no? El último movimiento en sí es recapitulativo, que llamó la atención al autor, pero pasan varias cosas. En la declamación del texto también aparecen ciertas particularidades volviendo al tema de los bisilábicos. Como que encontré en esa proporción de las sílabas o de las palabras bisilábicas una forma muy efectiva de expresar sentidos, ¿no? Solamente con dos sílabas y que indujeran hacia un comportamiento determinado del algoritmo, ¿no? En este caso, desde el punto de vista prosódico, el ritmo es yámbico, ¿no? Tatán, 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 ¿no? Ataque, impulso, cadencia, ¿no? Jata, jerga, gelis, cable. Bueno, todo eso que ahora lo va a decir hablado con aire, ¿no? Utilizando solamente la fonación sin entonación, luego aparece la altura. Y ciertas características del sentido que están construidas casi a partir de un regodeo con la manipulación del tímbrica del idioma, ¿no? Por ejemplo, los griegos grandes, grises, graves, grescas, grupos, grietas, gruesas. No sé, imaginar la escultura de las estatuas griegas grises, grandes, gruesas, ¿no? Y todo partiendo de la G, de griego, grave. Porque este texto que dice, que aparece en Nebrija, dice: los griegos le llamaron sintaxis, los latinos le llamaron construcción. O sea, hace una relación entre sintaxis y construcción, que tiene que ver con lo constructivo del discurso. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá, en un momento que yo les voy a cabecear así, van a escuchar cómo aparece el cordobés en un momento. Yo creo que se escucha bastante cordobés, pero bueno, es una parte que dice hablando de la sintaxis, concluye esto que los griegos le llamaron sintaxis, los latinos construcción. Nosotros la podemos llamar orden, dice en la página 26, podemos llamarle a esto una forma de orden, ¿no? A ordenar el discurso. Todo esto que lo saqué de los textos, esto que digo, hacen sentido con todo, vuelven a conectar con el texto de Bartóno, esto de la organización del delirio y demás. Y acá empieza a pasar algo que los cantantes como que empiezan a realmente llegan al tope de la inteligencia y empiezan a decirse a sí mismos: qué bien que cantamos, dicen, ¿no? Qué bien que cantamos, qué bien hablamos, qué bien hablamos. Bueno, y de ahí va a aparecer esta voz de la soprano que va a hackear, va a decir: che, no, esto está todo mal, aquel compositor usó un montón de textos, un montón de palabras. No se entiende nada. Y dramáticamente la idea es que hubiera una especie de redención. Entonces aparecen de nuevo las voces de los hombres en falsetes, que yo le llamo el melisma salvador, porque es como las voces de los ángeles que vienen a traer la promesa de que va a dejar de ser silábica la obra para transformarse en melisma, y el melisma va a venir
tranquilizarme y a salvarme. Eso no ocurre nunca. Y bueno, y ahí llega la obra a la asfixia, ¿no? Bueno, muchas gracias. Por ahí, me prestar atención, tiene que ver también este pensamiento más curvado. Cielos, grandes, grises, grandes, frescos, grupos, lentos, gruesos. Sigue, sigue, sigue. Cierta organización. Prima fase crucis. Al final es como que se van poniendo como una gallina en el sobrado, ¿no? Empieza a cacarear,
hay una... bueno, dice eso, ahora me acordaba, aquí hay demasiado texto para tan poca aventura. Nada más que esta, por esto y se queja, ¿no? Bueno, todo esto que he escuchado así, la verdad que no tiene, lo sabemos, nada que ver con la experiencia de escuchar el ensamble en vivo, ¿no? O sea, yo no tuve tiempo de ecualizar mucho, así que está bastante opaco, se pierde inteligibilidad en las palabras también, pero quiero decir que hay dos realidades para mí. Una es la que tiene que ver con el sentido que el texto hace en esta obra particularmente, como forma también de excusa para la construcción de un dispositivo, y qué tanto de eso yo dejo salir o expresar en un lenguaje que es muy complejo desde el punto de vista armónico, estructural y contrapuntístico, porque tiene mucha carga, porque está utilizado el texto también para producir una energía determinada desde el punto de vista acústico, cinético, musical. ¿Entiende lo que quiero decir? Bueno, como es una obra vocal, de solista, además bastante virtuoso, por otra parte, la gente ha tenido que estudiar mucho la obra, puedo permitirme esa digresión, y también esa suerte también de poder trabajar con voces que son, entre comillas, prácticamente capaces de hacer de todo. Los contextos cambian mucho cuando estos dispositivos se plantean desde lo escénico, ¿no? Porque es muy difícil mantener este nivel tensional, rítmico, tan estricto, tan complejo, en una dinámica donde tengo sonando instrumentos, donde tenemos actuando las voces, ¿no? Por eso digo que todo esto tiene que ver también con un teatro que es un teatro más psicológico, ¿no? Un teatro que por ahí no se ve, pero que hace sentido de escuchar el texto. Dicho esto, de todas maneras, aun cuando muchas veces de los dispositivos operísticos uno tiene que en rigor bajar cierto... Es un poco lo que pasa entre la diferencia entre la música de cámara y la música sinfónica, ¿no? Tener una gran cantidad de músicos tocando, yo tengo que bajar el nivel de rigor que le voy a imponer un solista para bueno, que puede tocar solo su línea y su instrumento. Si tengo una línea extremadamente compleja rítmica y tengo 16 violines tocando y lo más probable es que con esa de la filarmónica de Berlín, una bola con el pasto. Entonces, aún bajando los niveles de exigencia, incluso dejando surgir más ciertos niveles de inteligibilidad semántica del texto en relación a lo que se dice, por ejemplo en discursos como la ópera, o dejando la voz completamente libre. Ahora, por ejemplo, estoy trabajando sobre Shakespeare y bueno, me parecen los sonetos tal cual, o sea, así. Esas son de una potencia extrema y en todo caso estudio acústicamente lo que pasa con la voz que lo está diciendo, ¿no? Porque ya el soneto expresa mucho en sí y trato de despejarlo para que se entienda todo, para que se entienda claramente, ¿no? En este caso el mecanismo es un poco inverso, también el texto sirve de excusa para provocar una energía, también una conducta rítmica acústica musical. Ya estamos casi sobre la hora. A mí me parece que entrar en la ópera va a ser un delirio, pero no voy a probar. Pero si quieren hablamos esto como más a una charla, ¿no? Un debate, ¿no? Me quedo con un montón de cosas en el tintero para decirles. Hay muchos aspectos que obviamente dependerían de un análisis muy exhaustivo de la partitura. Pero bueno, les dejo esas copias. Si la quieren, les interesan, de poco. Y está de hecho está en YouTube, lo pueden escuchar con la partitura. Bueno, no sé, los escucho ustedes. Dudas, palos. Palos verdes. Ojalá, ¿no? Qué bien,
mucho más lejos. No sé, me parece que ahora estaría bueno más mesas redondas. Sí, tenemos unos 10 minutos. Meterme en la ópera es casi toda otra conferencia en realidad, pero es interesante para mí porque lo que he trabajado mucho en la codificación del objeto simbólico, muy basado también en esta idea de Duchampiana del objeto encontrado, ¿no? O del arte del siglo XX, ¿no? De componer con lo que se encuentra, ¿no? Con el residuo, ¿no? Verdi, pintor. Entonces, es una ópera que está muy basada en objetos, de Descartes, de bocinas de auto, de bicicleta, cantidad de dispositivos que generan además una consecuencia acústica que luego fueron procesadas, y a partir de eso trabajé toda la estructura armónica, espectral, rítmica, tímbrica de las voces para tratar Kafka, ¿no? Un teatro también, un texto de la desesperación, ¿no? Que es el último capítulo del Gran Teatro. El Gran Teatro transforma en el último capítulo de América, que además está inconcluso, con el homónimo de Kafka, que está inconcluso. Pero bueno, vamos a ver. ¿Alguien alguna...? Me pregunto qué estarán pensando los escritores. Con compañeros así se van a... Especialmente los que... Y después mañana, cuando venga la escritura, lo mismo. A ver cómo... Especialmente los que no tienen relación con lo que acaban de escuchar y ver. Más ajeno. Ustedes me invitaron. No. El objetivo está cumplido, que es que se vayan bien confundidos. Claro. Sí, es muy complejo el caso que tenemos enorme, pero a su vez muy atractivo tratar de ver algo de la forma de pensar. Que no termino de conceptualizarlo, usar las herramientas. Pero me interesa eso, porque es lo que pensás sobre lo escuchado. Sí. Estoy seguro también que el nivel de percepción de la obra no estoy seguro, porque sí, digamos, he constatado en el vivo, escuchar una grabación de algo reconstruido y grabar esto fue espantoso. Es muy complejo. Es una obra que está pensada para cantarse. Pero voy a decir algo que suena horrible también, pero se entiende la intención. Digamos que ve a modo de ejemplo. No, bueno, pero es cierto que aparece una dimensión corporal que además, quieran o no, en los cantantes aparece el gesto de alguna manera y eso completa por ejemplo, en el tercer movimiento pasaba algo que las voces salen en un momento y queda el tenor queda solo y es un tipo que siempre está espiando lo que está haciendo el otro. Entonces se va y se agarra el atril de Alejandro. Alejandro es el esposo de la señorita. La Marita, que mide 2,40 metros. Entonces, esas cosas mínimas se daban en la obra, ¿no? Que llega con su partitura y se le para al lado y la mira de arriba, ¿no? Porque tiene que ver con el código de la dominación también, ¿no? Que está asociado al lenguaje. O cuando la soprano termina en esa nota aguda, el contralto se queda viéndole como una envidia del narrador, así, y la otra se toma el elegido. Son como cositas mínimas que pasaban. Todos esos gestos igual que estás nombrando, ¿no los escribiste adrede o surgieron a partir del ensayo? Surgieron a partir del ensayo. Que se daban porque no era una obra para ser representada. Claro, sí, nada más leyendo. Pero sí creo que es teatro, acústico. O sea, y me parece muy lindo ese concepto, ¿no? Porque habla de esa doble génesis del texto. En sí, para partir de algo, vamos a decir que el texto es un problema. Es un
problema. De hecho, la mayoría de las obras que suelen llegar a Nonsense son obras fonéticas, porque nadie se quiere meter en el problema. Primero, trabajar un texto, ¿no? Entonces también es la parte del desafío de eso, ¿no? O sea, el texto agrega un problema. Ya la altura, decidir qué nota va después de qué otra, es un serio problema. Agregarle la palabra es un problema de esto. Y que sean dos personas diferentes es un tercer problema, ¿no? Porque vos se reunían el que decidía que escribía y el que decidía que sonaba, que seguramente tendrás tus polémicas internas, seguramente, sí, ¿no? Eso que decían de si te miran de afuera. Sí, bueno, ¿Vos no querías decir pensaba algo? yo pensaba, pero no es que pensaba, es algo que me pasa muchas veces. Yo tengo en general, mi primer lazo de relación no es con los compositores, siempre es con los músicos. Yo siempre linkeo con los instrumentistas. A mí no hay orgullo más grande que alguien quiera cantar o tocar una obra. La verdad que es lo máximo. Entonces, tengo una devoción absoluta que va a hacer eso. Y también un nivel de paranoia extremo. O sea, yo temo por mi vida, temo por qué es lo que me va a pasar. Pero al mismo tiempo yo sé que el otro está esperando cierto nivel, no digo de sofisticación, sino de empujar la cosa un poquito para que entre todos construyamos un algo, un entre que sea un poco diferente. Si no, en arte no hay innovación, si uno queda siempre en una perspectiva enclavada en lo cotidiano o en la práctica común, vamos a decir. Entonces, siempre es como que uno está jugando con el límite, ¿hasta dónde yo puedo empujar? Yo le preguntaba, no es que le hice de cruel, un poquito así, de soprano, pero yo le pregunté a Virginia, ¿podés llegar a esta nota? Y ella me decía, no, puedo más. Fui subiendo también en relación a ese juego, a esa praxis común. Me encanta, bueno, yo lo admiro mucho, Marcos, es como, esto que cuenta al final me hace acordar de la última obra que fui a escuchar de él en el CCK y toda la gente se quedó, la orquesta. Sí, la orquesta. Y pasó algo muy increíble, no solo todo el CCK se paró a aplaudir, sino que además lo esperamos afuera y lo aplaudimos de vuelta afuera, no como, bueno, pero un gesto muy amoroso que tiene que ver también con... No, para mí... Se frustró al llegar a la casa y que estaban ahí con Juan Carlos. Yo voy a decir algo. Yo trato de no hacer un arte para impresionar, nada más. O sea, no me gusta cuando en arte queda expuesto de técnica, en verdad. Esto no reniega del concepto de virtuosismo. El concepto de virtuosismo está muy tomado de Berio, para mí, porque Berio no consideraba virtuoso aquel que capaz que se tocaba todo, que se cantaba todo, ¿verdad? Sino virtuoso es aquel que entiende de todo, o sea, que entiende el código, que sabe de qué estamos hablando. Entonces, cuando uno se da cuenta que trabaja con personas que no están avesadas en el lenguaje, cosas que terminan feo, bueno, uno tiene que aprender a distinguir, bueno, sobre todo esto pasa con las orquestas, ¿no? Porque las orquestas son de otro palo, ¿no? ¿Qué pasa? Pero esto es todo muy interesante, un desafío eso, ¿no? La experiencia con la sinfónica fue toda esa obra, ¿no? Otra cosa, ¿no? Pero en esto de no hacer algo impresionante, una de las cosas que a mí más me llamó la atención con la obra esa es que no me decían, había señoras que van a escuchar la Nacional, no me decían, oh, qué capo, qué modulación tímbrica, me decían, las señoras me decían gracias. Yo decía, qué lindo. O sea, por lo menos dice pasar un rato ahí, ¿no? Porque después todo, ¿quién soy yo para exponer también mi esfuerzo? No, si yo decido esforzarme, es una cuestión muy personal también, ¿no? Yo
es del físico. No es una herramienta de marketing. Eso es del físico-culturista, que pone tu Sí, esfuerzo, ¿no? pero eso después se puede para el final de la obra todo el tiempo y el esfuerzo que uno le lleva. Me hacía acordar a una frase de Spinetta que decía que el cantante lírico Era como... como físico-culturista. Claro. Como físico-culturista. Respecto de esta obra, perdón, me quedé pensando No. en algo como respecto de la palabra, que a mí lo que me pasa, o mi mayor dificultad es poder pensar la palabra como sonido, ¿no? O sea, ¿qué es lo que ocurre cuando la palabra pierde su significado lingüístico o semántico y se transforma en un sonido? No es que lo pierda. Sí, claro, pero digo, como esa dialéctica o esa relación indisociable o mimética entre lo lingüístico y lo sonoro me parece súper interesante. Y por otro lado, como esto que decías de Deleuze y Guattari sobre la histeria, para mí es más esquizofrenia. Como dentro de 1000 mesetas está el antiedipo, ¿no? Que es como el estudio sobre el esquizoanálisis, que es justamente el traslado del psicoanálisis al esquizoanálisis, es la salida del yo. Entonces, el conflicto con el yo te lleva a un estado esquizofrénico, más que histeria, Bueno, pero... y de hecho, bueno, ahora todo es por eso, digamos, con la argumento. Bueno, pero eso es algo maravilloso, porque quiero decir, y todas las cosas que vos vas a encontrar que son interesantísimas, todo lo que estás planteando, van completando niveles que para mí, Gambini decía algo como que a mí me gusta que la obra, ¿qué es lo que más le gusta? Decía como, a mí me gusta que tenga misterio, ¿sabes? ¿Qué es el misterio? ¿No? Y el misterio es que no te lo resuelve todo. ¿Por qué no es Lynch? Realmente, no sé, pero hay toda una carga que podemos atribuir al dominio de las condiciones estéticas del arte, ¿no? Cómo las cosas se enlazan, de qué manera se presenta, que la iluminación, que la estructura, que los tiempos, que la forma, etcétera, que hace que eso se vea como un objeto, incluso desde la perspectiva de la belleza en la fealdad también, ¿no? Ese efecto de Eco, ¿no? En la historia universal de la belleza o de la fealdad, como en un punto el link, finalmente desde la creación uno puede organizar cualquier cosa, ¿no? Estéticamente el ruido siempre fue mal visto, ¿no? Pero yo puedo de alguna manera organizar esa materia ruidística hasta espantosa de una manera estéticamente clara, hasta bella, hasta agradable, ¿no? Materia. Volviendo a lo que le dice Bárbara, todos esos procesos en relación al comportamiento de un texto, lo que uno va encadenando, es lo que uno va viviendo a medida que compone la obra. Porque una vez que uno la compone, la obra sale de escena, está en manos de los músicos que uno confía, en el mejor de los casos, que uno llega a ese estado, con todo lo de la discreción del mundo, ya no te pertenece más. O sea, vos de alguna forma, no digo que te va a borrar, pero hiciste tu trabajo. O sea, y yo, en general, siempre tengo esa sensación de que cuando entro a la obra, lo que me pongo es como un estado de observación, ¿no? Uno se transforma en una especie de receptor, un receptor en el que es muy difícil, y esto nos llevaría a toda una problemática muy compleja, establecer si la relación funcional que tenemos con los materiales es realmente original. En realidad no hay nada de original en eso. Yo estoy tomando palabras prestadas, sonidos que ya se pusieron, tocaron. ¿No? El asunto, como decía Ligeti, es encontrar los nexos. ¿Qué nexos posibles yo puedo encontrar? Y si tengo mucha suerte, y si tengo como decía Deleuze también, la suerte de tener una idea, o eso ocurrió, aprovechar eso para tratar de limpiar cantidad de cosas que me superan a mí desde mi propia individualidad. Para mí el arte, cuanto menos endogámico se vuelve en el sentido
de que casi como los niños, el artista se plantea como un estado de fascinación permanente frente a la materia, una materia que para muchos puede parecer absurda o inútil, o vana, o lo que fuera. Nos ensañamos ahí para de eso lograr extraer un algo. Y un algo que muchas veces el otro no está viendo, que solo está dentro de nosotros, que es muy difícil de expresar, muy difícil de sacar afuera. Entonces, entiendo perfectamente lo que vos me decís y realmente lo acepto. Pero también cuando vuelvo a hablar de esta obra o de cualquier otra obra, me doy cuenta de que puedo corregirme, puedo criticar, me puedo encontrar un montón de defectos, pero me doy cuenta que como mínimo yo traté de ser coherente con lo que quería hacer como idea de llevar adelante. Después me puede salir más o menos, mejor, peor, qué sé yo. Pero algo llega siempre, ¿no? Algo propone, ¿no? El hecho de esa búsqueda, esa indagación personal en algo que puede parecer complejo y que genera cosas en el otro. Yo creo que no escribo música solo para música, casi como premisa, ¿no? Me salió como ya demasiado que los sordos no pueden escucharla, pero no me interesan los códigos herméticos, los códigos de gueto, de claustro, no me interesa. Creo que hay mucha mediocridad, de hecho, escondida, mucha fiaca, mucha vagancia escondida en el sistema repetitivo, ¿no? Es mucho más complejo jugarse al aire, ir a la búsqueda de algo sistémico que no se ha descubierto. En ese sentido, incluso desde el punto de vista más académico, también critico eso, ¿no? Cómo la academia se apropia del lenguaje de otros. Como lo que para un tipo, lo sabemos, cantidad de compositores o de artistas, fue un calvario, lo echaron de acá, lo echaron de allá, de este conservatorio, de otro, después lo toman y estudiamos sus obras. El tiempo realmente establece como esa frontera entre la hipocresía, ¿no? y la inmediatez del entender algo, ¿no? Entonces, este texto que se fue como de alguna manera construyendo por necesidad, si se puede decir que hay un texto, ¿no? Más bien hay una idea, un arco argumental, y que no sé si lo volvería a repetir como experiencia, ¿no? Pero me sirvió para entender.